Hoy miércoles 24 de octubre en Interfaz, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación llevó a cabo el seminario Educación Obligatoria en Ciudad de México, Avances y Retos. Conoce los detalles en nuestro reportaje del día. Un estudio revela que la Ciudad de México es la entidad con mayor índice de escolaridad en el país, pero tiene también una marcada desigualdad para quienes quieren acceder a la educación. No te pierdas el trabajo especial sobre dicho estudio que nos presenta nuestra compañera Ana Luisa Guerrero. Seguimos con la cobertura especial sobre los foros del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación. En esta ocasión te presentamos lo ocurrido en el estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana. Es miércoles de convivencia armónica con Trixia Valle, quien nos presentará a los ganadores del proyecto Apolo. Y no te pierdas la entrevista con Julieta Jiménez Cacho, directora de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, quien nos hablará de la convocatoria Partir del Punto. Entérate de un importante encuentro nacional que se lleva a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, sobre la gestión cultural. Quédate en tu lugar porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. ¡Comenzamos! Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Hoy es miércoles y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos. Yo soy Ana Cristina Olvera y darles la bienvenida a esto que es Interfaz, el programa que pretende ser precisamente eso, tu conexión con el mundo educativo, y para que aprendas que tiene que ver no solamente con las escuelas y las aulas, sino tiene que ver con la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y mucho más. Saludo también con mucho gusto a Griselda Yebra. Ella me permite comunicarme con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Los invito a que se queden en la próxima hora y media conmigo. Bienvenidos a Interfaz. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se trata de la cobertura educativa, las diferencias que hay entre la educación rural y urbana. Y bueno, esto es muy importante porque, como sabemos bien, la educación es pues la clave del movimiento social, de la movilidad social, del bienestar. Los niños y las niñas pueden acceder a mejores oportunidades cuando se tiene mejor educación. Sin embargo, existen diferencias importantes cuando se trata de algunos factores, como por ejemplo el género, como por ejemplo las condiciones socioeconómicas, como por ejemplo la localización de las poblaciones educativas, ya sea en áreas rurales o en áreas urbanas. Según las estadísticas de la UNESCO, en nuestros países, en América Latina, existe una cobertura muy importante en cuanto a la educación básica. Sin embargo, pues esto se va separando cuando nos vamos a la educación secundaria. Las posibles diferencias existentes entre zonas rurales y urbanas y de sus factores explicativos, en todos los casos existen diferencias en favor de las áreas urbanas. En América Latina, los países en donde se evidencia mayor desigualdad son, por ejemplo, Guatemala. Estas distancias son en general leves en la asistencia a nivel primaria, como les comentaba, pero se acentúan en la asistencia secundaria. En las áreas urbanas, la asistencia primaria está ampliamente generalizada. En la mayoría de los países las tasas superan el 90% y el piso mínimo es del 83%. Hay países donde las diferencias en la asistencia entre estos dos niveles son realmente significativas, lo cual evidencia grandes dificultades en retener a los alumnos en el paso de un nivel a otro. Se destaca en este aspecto un conjunto de países en nuestra región, que son Guatemala, Honduras y Paraguay, donde la asistencia primaria prácticamente duplica a la secundaria o inclusive supera esta marca. Sin embargo, en los complejos entornos sociales que enfrentamos en la distribución socioeconómica en los países de nuestra región, donde se viven contrastes como el hecho de que albergamos algunas de las más grandes y pobladas ciudades del mundo,
pero al mismo tiempo concentran grandes índices de pobreza y marginación. La situación de garantizar el acceso a la educación no es fácil de resolver. Las medidas que han logrado colocar a la educación para todos como prioridad de las políticas públicas ha logrado grandes avances en universalizar el acceso a la educación. Pero es importante recordar que la permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas depende de manera muy importante en un cambio de actitud en la sociedad que haga un ambiente propicio para que todos los niños, niñas y jóvenes permanezcan en el mundo del conocimiento. En 1325, tras un largo peregrinar de más de 200 años, guiados por Huitzilopochtli, los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlan alrededor de un islote, en el que hallaron, posada en un tunal, un águila que devoraba una serpiente. La tierra prometida que echó raíz en medio de un lago se convirtió a la postre de los siglos en la imponente Ciudad de México, referente a nivel nacional, ya que cuenta con la mejor oferta y desempeño en materia educativa. Sus avances se reflejan en mayores tasas de alfabetización y de escolaridad del país. El promedio entre la población es de 11 años, equivalente a que se cursara más del segundo grado de educación media superior, cuando el promedio nacional es de 9.2 años, que representa poco más de la secundaria concluida. Influye en que tengamos en todos los niveles evaluados y en lenguaje y comunicación y matemáticas, que es la otra materia, pues resultados, digamos, arriba de lo que se obtienen a nivel nacional. Y vamos a ver que cuando vamos a secundaria y a media superior hay una especie de refinamiento, de perfeccionamiento de los aprendizajes clave y vamos a tener menores porcentajes que están ubicados en este nivel y más estudiantes ubicados en los niveles 3 y 4. La capital es la entidad que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional. Es el centro político, financiero y cultural del país. Factores que contribuyen a mantener resultados favorables en dichos indicadores. Si nos vamos a matemáticas, el porcentaje es mucho más alto, casi el 50% en primaria, y sube para secundaria en nuestras dos pruebas en las que realizamos en 2015 y 2017. Estadísticamente podemos decir que es el mismo porcentaje, y en media superior esto se hace todavía mayor. El analfabetismo es el menor de todo el país. Solo 2 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, cuando a nivel nacional son por cada 100 habitantes. Ciudad de México es una ciudad cosmopolita, pluriétnica y pluricultural. Su mayor índice de escolaridad contribuye a que sea el estado con la mayor tasa de asistencia escolar de 83%. Comparado con el 72% del promedio nacional. El estudio sobre la situación que guarda la educación y la evaluación educativa en la Ciudad de México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, presenta estos avances, pero también destaca los retos que aún deben superarse. Genaro Rey, director del INEE en Ciudad de México, explica que uno de ellos es elevar la asistencia de la población en cursar la educación preescolar. Mejorar la asistencia de la población en edad de cursar el preescolar, porque solo en 2014, 77.700 niños entre 3 y 5 años no ejercieron su derecho a la educación. Otro es garantizar mayor equidad en el logro educativo y mejorar las tendencias del aprendizaje, debido a que aquí es muy evidente que los estudiantes que viven en zonas de alta marginación presentan resultados no idóneos en los aprendizajes. El estudio presenta que un tercer elemento se refiere a incrementar la permanencia en la educación media superior, un problema que desgraciadamente se generaliza en todo el país. Tenemos que aumentar la permanencia en la educación media superior, ya que cada año 115,000 alumnos abandonan sus estudios. Otro desafío es garantizar atención educativa pertinente a niñas, niños y adolescentes indígenas, debido a que en Ciudad de México 3.5% de su población es indígena y 1.5% de ella habla alguna lengua originaria. Por otra parte, se destaca la pertinencia de innovar en la organización de los servicios educativos locales, debido a que solo 4% de ellos son ofrecidos por la autoridad local. La centralización administrativa sigue siendo una característica de la entidad. Tan solo en media superior, pues solo el 4% de nuestra matrícula es atendida por el gobierno local a través de las prepas del gobierno de la Ciudad de México y del IEMS.
de la Secretaría de Educación de Educación de Ciudad de México. La educación es clave para acceder a otros derechos. De ahí que es necesario garantizarlo a la población para promover el respeto a los derechos humanos. Bueno, ya lo vimos en esta primera parte del reportaje, que a pesar de que la Ciudad de México pues, es la entidad con un mayor índice de escolaridad en el país, hay mucha desigualdad. No podemos como tal, digamos, hablar solamente de escuelas urbanas o de un tipo de escolaridad en la ciudad, porque tenemos una diversidad muy amplia, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, para platicarnos sobre esta segunda parte del reportaje que vimos para iniciar el programa, está con nosotros Ana Luisa Guerrero. Ana Luisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Tú estuviste muy de cerca ahí analizando este estudio del INE. Platícanos un poco más, ¿por qué existen estas diferencias tan importantes en la ciudad? Bueno, bien se señalaba que la Ciudad de México tiene estos contrastes, ¿no? A pesar de ser el mayor ente económico, social, político y cultural de la ciudad del país, al interior tiene muchos contrastes. Podemos ver que el logro académico de los estudiantes depende mucho del lugar en el cual viven. Depende mucho de si sus padres tuvieron escolaridad, del tipo de ingresos que hay en sus hogares. Entonces, eso marca mucho el logro educativo. Además, podemos ver que la Ciudad de México tiene zonas todavía rurales en las que pues todavía la educación no llega como debería ser, sobre todo porque en la Ciudad de México no se brinda una educación indígena como en otras partes del país, donde sí está muy marcado, a pesar de que el 1.5% de la población en la Ciudad de México habla alguna lengua indígena. Sí, es interesante. Además, bueno, vamos a ver si quieres esta parte del reportaje para comentar también lo interesante que resulta el hecho de que en cifras, por ejemplo, de la UNESCO, aunque las zonas rurales tienen una amplia cobertura en educación básica, es difícil mantener estos niveles cuando se pasa, por ejemplo, a la secundaria, que bueno, es parte de la educación obligatoria, pero ya en este nivel la continuidad es más compleja que la cobertura en primera instancia, ¿no? Así es. Veamos el reportaje. La Ciudad de México es una urbe llena de contrastes. Es la entidad del país con mayor Producto Interno Bruto y con la tasa de crecimiento más alta. Sin embargo, al mismo tiempo, casi 28% de su población vive en situación de pobreza, siendo Iztapalapa la alcaldía con el mayor número de pobres a nivel nacional. Aunque en educación se ubica en los mejores lugares de alfabetización y escolaridad, en esta materia también presenta desigualdad, ya que aún existen 105.155 personas que no saben leer ni escribir, equivalentes al 1.5% de la población. El estudio sobre la situación que guarda la educación y la evaluación educativa en la Ciudad de México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, destaca estos contrastes. Uno de ellos es la disparidad entre los aprendizajes de los estudiantes de educación básica en función de su origen socioeconómico y cultural. Aquellos que viven en lugares con alta marginación en la capital del país presentan el rostro más triste de la inequidad educativa, explica Genaro Rey, director del INEE en la Ciudad de México. Hay una importante diferencia entre el logro de los alumnos que viven en localidades con baja marginación contra los que viven en alta marginación. Así, Ciudad de México es la cuarta entidad federativa más desigual del país en lenguaje y comunicación en primaria y la tercera más desigual en matemáticas también en primaria. Con el agravante que no se presentaron cambios estadísticamente significativos en todas las asignaturas y grados escolares de 2013 a 2014 en las pruebas de logro académico SCALE y en PISA, contrario a lo que sucedió en el resto del país o en el conjunto del país donde hubo una leve mejoría. Los resultados de las pruebas estandarizadas como Planea, aplicada en 2015, muestran que el puntaje promedio por tipo de escuela es mayor en las primarias privadas que en las públicas, mientras que estas se encuentran estadísticamente igual que la media nacional en matemáticas. Los planteles privados tienen un promedio muy por encima del resto del país. Lo mismo ocurre cuando hablamos de asistencia escolar. Si vemos de los habitantes de la Ciudad de México quienes no están asistiendo, pues esto se asocia a demarcaciones territoriales con menor nivel
con mayor nivel de pobreza, como Milpalta, Xochimilco, Magdalena Contreras, y las que tienen, digamos, una mejor situación socioeconómica, Miguel Hidalgo, pues tienen tasas cercanas al 90%. Tal y como ocurre en otros estados del país, la Ciudad de México no ha roto la asociación entre pobreza y ruralidad. Milpa Alta y Xochimilco son las alcaldías con mayor población en pobreza extrema. En este territorio habitan comunidades de pueblos indígenas provenientes de otras entidades. Hay presencia de 55 de las 68 originarias, siendo náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco, mazahua, tzotzil y maya las más habladas. El gran reto es atenderlos con base en la inclusión, equidad y calidad, garantizando sus derechos lingüísticos, educativos y culturales al interior de las escuelas. En la encuesta intercensal 2015 se registraron 60,000 indígenas, decíamos, en la educación básica, pero a través de los instrumentos que tenemos en el sistema educativo, menciono CEMAVI 911, hay 15,000 alumnos que identificaron los directores y la estructura de las escuelas como indígenas. Pero de estos, solo 1,800 tienen algún tipo de seguimiento educativo por parte del gran esfuerzo que hacen las UDEIs en Ciudad de México, que en principio pues eran, ustedes saben, era una entidad para educación especial, y ahorita con el enfoque de inclusión pues también están dando seguimiento a esta población. En la capital del país no se brinda educación indígena. De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica, hay casi 800 docentes que dominan una lengua indígena que podrían estar atendiendo a estos niños y jóvenes. Tenemos una población indígena considerable y sobre todo sumamente diversa, y sabemos que los niños indígenas pues tienen derecho a una educación en su propia lengua y respecto de su propia cultura, cosa que no se está proporcionando porque no hay un subsistema de atención indígena en la Ciudad de México, como existe en otras ciudades del país. En Monterrey existe, en Tijuana existe, en la Ciudad de México todavía no. Para atender estos retos educativos en la capital del país, su identificación es el camino idóneo para la generación de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la educación, como lo establece el artículo 3º constitucional. Pues lo importante precisamente es esto, ¿no? Que se están identificando y así pues viendo cuáles son las posibilidades que se tienen para atender estas diferencias. Sí, la idea es esa, que se conozca, que se mejore y que se atienda a la población, ¿no? Porque no es homogénea en la Ciudad de México. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana Luisa, por este reportaje. Estaremos pendientes para analizar más temas aquí en Interfaz. Por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. En 1833, durante el gobierno de Valentín Gómez Farías, se expide el decreto que establece la creación de la Biblioteca Nacional. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj 1 hora. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, la Agencia Informativa de Educación de México continúa con la cobertura especial de los foros de consulta estatal participativa por un acuerdo nacional sobre la educación. Ayer se llevó a cabo el foro número 26 en el estado de Baja California y aquí tenemos toda la información de lo sucedido. Tijuana es la ciudad fronteriza más visitada en el mundo. Su intensa actividad comercial, social, industrial y cultural la hace un territorio sumamente dinámico. En Tijuana, lugar donde empieza la patria, también se escucharon las voces para construir un modelo educativo nacional, en el que todos los actores sean incluidos. Para ello, la Universidad Autónoma de Baja California dio cobijo a más de 1,500 asistentes, entre ellos profesores, padres de familia, autoridades educativas y especialistas de todo el estado. En este diálogo franco se presentaron 742 ponencias enfocadas a mejorar la educación en México, las cuales se suman a las casi 61,000 planteadas a nivel nacional. Y en Baja California se tiene vocación de servicio
e inteligencia. Recordemos tan solo al maestro Eliseo Sceroni, fundador de la primera escuela pública en el país, allá en 1878 en Santo Tomás. Aquí en Baja California tienen un empeño inquebrantable por el trabajo y contribuyen activa y decididamente al progreso de nuestra nación. En el 26º Foro Estatal para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, convocado por el próximo gobierno federal, se presentaron ponencias centradas en elevar la cobertura en educación superior, mejorar la calidad de la formación que imparten, ampliar la infraestructura y el equipamiento de aulas y laboratorios. Adicionalmente, catedráticos de la Universidad Autónoma de Baja California plantearon establecer las condiciones necesarias para que los sectores sociales más desfavorecidos, incluida la población con capacidades especiales, puedan acceder a este nivel educativo. Fomentar el arraigo de los maestros en las comunidades rurales, desarrollar propuestas educativas con enfoque intercultural y de acuerdo a los planteamientos de los pueblos originarios de México, definir políticas públicas en apoyo a las comunidades vulnerables. En esta formación, los propios alumnos plantearon la pertinencia de que se fomente la educación basada en evidencias locales y regionales, que haya más inversión para investigación y se evalúe la pertinencia de la oferta educativa. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como secretario de Educación de la próxima administración, destacó que para alcanzar estos objetivos se debe partir del principio de formar y actualizar la educación que se brinda en las escuelas normales. Para ello tenemos que partir del principio de algo que está olvidado y que tenemos que retomar, porque es el inicio de todo. Y es la necesidad de fortalecer las normales. Ahí es donde se educa a los maestros y a las maestras de México, a quienes van a ser precisamente el ejemplo de nuestros niños jóvenes. Es por ello que junto con las normales debemos impulsar todo un sistema nacional de formación continua del magisterio y de actualización. Además, habló de los aportes de las universidades e instituciones de educación superior. Al referirse a la Universidad Autónoma de Baja California, destacó que es una de las universidades más importantes del país, ya que pone el ejemplo en rubros como la buena administración y la generación de ingresos propios, a diferencia de otras instituciones que atraviesan crisis financieras agudizadas por gestiones deficientes. Es una de las mejores universidades de México. En muchos aspectos, pone el ejemplo en trabajo, en innovación, en la generación de ingresos propios, en una buena administración, atiende a más de 68,000 estudiantes. Platicando con el señor rector, también platicábamos de la importancia de no solo apoyar a las universidades que están en problemas administrativos, sino también apoyar a las universidades que ponen el ejemplo de una buena administración. Además de Moctezuma Barragán, el foro fue presidido por el rector de la Universidad de Baja California, Juan Manuel Osegueda Hernández, y por Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES. Así es, y bueno, hoy a las 11 horas se dará inicio el foro número 27 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Las mesas de diálogo se llevarán a cabo en las instalaciones del Poliforum Carlos Martínez Balmori en la Ciudad del Conocimiento del campus de la universidad. La Agencia Informativa de Educación de México continuará con esta puntual cobertura y le tendremos toda la información en nuestros diferentes espacios. Recuerden que además todos nuestros contenidos los pueden seguir a través de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, YouTube y pues también Instagram y Medium como AIEDMX, que son las siglas de Agencia Informativa de Educación de México. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Interfaz.
En 1260 se inaugura la espectacular Catedral de Chartres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1906 muere en la Ciudad de México Alfredo Chavero, diputado, dramaturgo e historiador, quien participó en el primer tomo de México a través de los siglos. Hoy se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. En 1945 entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas con 4 propósitos fundamentales: mantener la paz, fomentar la amistad entre los pueblos, impulsar la cooperación internacional y servir de centro de armonía para alcanzar esos nobles propósitos. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj 1 hora. Y bueno, en este espacio, en Interfaz, siempre compartimos la experiencia de jóvenes que han tenido la oportunidad de acceder a una beca, a un apoyo, para poder ya sea completar sus estudios y también para poder realizar parte de sus estudios en el extranjero. Nos cuentan cómo lo lograron, cómo les ha cambiado la vida estas oportunidades, pero hoy, para ahora sí resolver todas nuestras dudas y conocer perfectamente bien el programa, tenemos el honor de que nos acompañe en el estudio el maestro José Ernesto Medina Aguilar. Él es el coordinador nacional de becas de la Secretaría de Educación Pública, de Educación Superior, de becas de Educación Superior. Y bueno, vamos a hablar, primero que nada, pues bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Ana Cristina, un placer estar con ustedes. Muy buenos días a todos. Hemos estado realizando una colaboración intensísima para precisamente darles una ventana a todos estos jóvenes que han tenido la oportunidad de acceder a estas becas y que nos cuenten su experiencia, que nos digan cómo hacerle y por qué. Claro. Pero cuéntenos un poco a profundidad cuáles son las becas que se ofrecen desde su coordinación. Con todo gusto, Ana Cristina, muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos. Es un placer estar por aquí. El honor es mío, ¿ok? Y vengo realmente en representación de mi grupo de colaboradores, porque son un grupo de gentes jóvenes muy agresivas, muy comprometidas, tremendamente profesionales. Les mando un saludo y sobre todo que sepan un poquito más cuál es la estrategia del plan educativo que tenemos en la Subsecretaría de Educación Superior, que nos han instruido nuestros jefes para propiciar que los jóvenes puedan realmente tener este acceso a las becas. Déjenme comentarles un poquito lo que hace la Coordinación Nacional de Becas. Por favor. De Educación Superior, desde luego. Miren, el objetivo de la Coordinación Nacional de Becas es propiciar 3 cosas muy importantes. Primero, el factor inclusión, que cada vez tengamos más jóvenes con becas para prepararse. Segundo, equidad, que no haya diferencia de género. Sobre todo nos da mucho gusto, y lo comento con un gran placer, que actualmente ya 57% de nuestras becas lo tienen mujeres. Ese es un factor extraordinario. Yo ahora les digo que antes había distinción de género a favor de las mujeres, ahora dentro de poco tendremos distinción de género a favor de los hombres porque se van a quedar sin becas. Y el último es accesibilidad. Accesibilidad quiere decir que los jóvenes, sobre todo en las clases económicas más vulnerables, tengan la posibilidad de contar con un apoyo económico para que en lugar de empezar a trabajar puedan tener acceso a la educación superior. Todos sabemos que la educación es el mejor mecanismo para cambiar tu ciclo de vida, para aspirar a mejoras económicas. Pero creo que es interesante ver de qué manera las modalidades que se han diseñado corresponden a las diferentes etapas que se van dando para el plan educativo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de
el acceso a la educación superior. Hablamos sin duda de la beca de manutención. Claro. Manutención es una beca que consiste en que les damos un apoyo económico para que en lugar de trabajar puedan estudiar. Hay jóvenes que lo aportan a sus hogares totalmente para apoyar la economía familiar. Hay quienes lo utilizan para transporte porque tenemos un complemento. Y hay quienes lo usan incluso para copias, para libros. Caramba, hasta para echarse una torta a mitad del día, ¿no? Así es. Esa es la beca de manutención. Hay otras dos que están ahí, que es la beca de continuación de estudios y la beca de contingencias. Esto es lo primero, acceso. Ahora, ¿cómo logramos permanencia? Bueno, hemos puesto un incentivo para que cada año que continúa la educación superior, el monto de la beca va creciendo. Y esto, desde luego, es un estímulo para que mantengan un buen promedio, para que tengan sus clases de manera regular y continúen. Pero una vez que estás ya metido en la educación superior, tienes que buscar cómo formarte, cómo tener más habilidades y nuevas experiencias. Y aquí es donde entran dos versiones que tenemos que son interesantes. Movilidad, que quiere decir que te mueves de tu lugar de destino a otra parte para complementar tu plan de estudios. Hay nacional e internacional. Y capacitación. Capacitación generalmente quiere decir que te sales de tu país para adquirir por un lapso de un mes, 4 meses, un año, una habilidad que complementa tu carrera actual, ya sean estancias en ingeniería, estancias en ciencias, incluso capacitación en idiomas. Entonces, ahí entran las becas de movilidad y capacitación. Una cosa que quiero mencionar que ha sido interesante es que empezamos a apoyar a los jóvenes normalistas con las becas de movilidad nacional, para que si, por ejemplo, un joven quiere ser maestro en química, en física, en anatomía, y esa materia en especial no existe en su lugar de residencia, le damos un apoyo para que se vaya a otra entidad dentro de México, donde haya una universidad donde pueda estudiar eso. Entonces, de esa manera estamos contribuyendo al mejoramiento de los normalistas. ¿Y qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es que una vez que ya tienes acceso, que ya estás en forma permanente, que te estás formando, necesitas entrar en contacto con el mundo laboral. Necesitas saber de qué se trata lo que estás aprendiendo y cómo se relaciona y se vincula con lo que te vas a encontrar allá afuera. Una buena parte de los problemas que existen con los jóvenes cuando salen de la escuela es que no encuentran trabajo. Bueno, lo que hacemos nosotros ahora es vincular ese espacio laboral con lo que están aprendiendo en el salón de clases. Y se hace de dos formas. Una es verificando que la integración de los planes escolares, de los planes de estudios, sean relevantes a lo que el joven va a hacer. Y el otro es dándoles la oportunidad de que participen en becas de, nosotros le llamamos prácticas o de servicio social, que los ponen en contacto directamente con lo que van a estar haciendo más adelante. Que se aplican un poco con este tema de los modelos duales y etcétera. Totalmente. Fíjate que tenemos un modelo, perdón, ya estoy hablando de tú, mil no, perdones. por favor, soy por muy favor, confianzudo. Por favor. Miren, por ejemplo, lo que es la vinculación de servicio social puede ser tan interesante como que los jóvenes de medicina estén dando prácticas de medicina, estén dando charlas a niños de educación básica, estén dando charlas sobre prevención de embarazo a jóvenes adolescentes. Es ese tipo de labor. Y este año, en especial, por iniciativa de mi subsecretario, el doctor Salvador Tuirán, estamos haciendo por primera vez una beca muy interesante que se llama Vinculación con el Mercado Dual. Quiere decir que los jóvenes de todas las universidades están recibiendo una compensación que equivale a 4 salarios mínimos por estancias y prácticas laborales en empresas, ¿sí?, que son de cualquier tamaño, desde las familiares hasta las muy grandes, siempre y cuando estén haciendo en esas empresas una estancia que los lleve a conocer las diferentes actividades que están haciendo. Y que así se resuelve uno de los graves problemas, que es el de no tener experiencia, ¿no? Cuando uno egresa. Totalmente. Maestro, vamos a hacer una breve pausa y al regresar, ahora sí nos cuenta cómo se accede a toda esta gran variedad de becas y cuántos becarios hay, cómo van esas cifras. Con todo gusto, será un placer. Una breve pausa y volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos en una interesantísima charla que seguramente todos los jóvenes están poniendo muchísima atención para saber cuáles son las grandes oportunidades que ofrece la Secretaría de Educación Pública en pues la parte de educación superior, en la parte de becas. Y para saber todo esto, estamos platicando con el maestro José Ernesto Medina, coordinador nacional de becas de educación superior de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, estábamos platicando sobre los distintos tipos de becas que buscan desde la permanencia, primero el acceso, poner el suelo parejo para que todos los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior. Luego la permanencia, darles estímulos para que continúen y no abandonen sus estudios. Y luego que expandan más sus horizontes, que tengan movilidad. Y bueno, también la vinculación con el sector productivo. Y nos faltaba una que nos decía en el corte, maestro, que es también reconocer cuando tienen logros destacados, ¿cierto? Claro que sí. Ana Cristina, qué bonita forma de hacer un resumen. Excelente. Sí, la cuarta prioridad que tenemos es que exista un reconocimiento y un estímulo para que terminen. Reconocimiento quiere decir, por ejemplo, las becas de excelencia, que se le otorgan a los jóvenes que salen con los mejores promedios o que tienen alguna distinción especial, algún premio, por ejemplo. Y los incentivos es para que hagan una cosa muy importante, que es el proceso de titulación. Titulación que puede ser muy compleja a veces. Porque sí, que muchos dejamos, ¿no? Lo dejamos al lado, como que no es la parte bonita de la escuela, la verdad. Pero este año, por ejemplo, hicimos algo diferente. Antes se daba un estímulo de 6,000 pesos para que cumplieran con el proceso de titulación. Y había problemas con las fechas, había problemas con que de repente se interrumpen los procesos. Entonces este año lo hicimos diferente y le dijimos, ok, cuando te registres que va a ser la titulación, te doy 3,000 pesos. Y eso les ayuda a pagar derechos y los costos de la escuela y las fotocopias, copias, sus tesis, que son carísimas, etcétera. Y luego, cuando ya me enseñas que estás titulado, te pago los siguientes 3,000 pesos. Entonces esto nos ayuda para que le da al joven reconocer que haya más flexibilidad para cumplir con este proceso. Pero bien, una vez que hemos hablado de cómo las modalidades se integran para cumplir con el plan educativo, déjame tomar un momento para platicarles dónde se encuentra toda esta información. Por favor. Y esto sobre todo lo comento para los papás también, para los tíos, para los abuelos, para todas las personas como yo que ya somos de otra generación, pero que seguimos siendo jóvenes, pero que buscamos cómo apoyamos a nuestros jóvenes a que tengan una mejor preparación. Es bien fácil. Hoy en día todos nuestros jóvenes están totalmente tecnificados. Tienen acceso al internet, se saben mover. Nada más hay que decirles dónde está la información. Si se meten a cualquier buscador y teclean becas educación superior, tan fácil como así como eso, en minúsculas, todo corridito, becas educación superior, entran en nuestra página directamente. O si están en la página del Gobierno de México, también teclean becas educación superior y entran directamente en nuestra página. El famoso GovMX, ¿no? El GovMX, que todo el mundo conocemos ahora. Bueno, el sistema que hemos implementado para que los jóvenes tengan acceso a la información es nuestra página, y atrás de esto hay una plataforma administrativa que se llama SUBES. SUBES quiere decir Sistema Único de Becas de Educación Superior. Es hoy por hoy, yo creo, el sistema más avanzado para solicitar las becas. Es el único proceso del gobierno mexicano y está reconocido por la Unidad de Gobierno Digital como el único que tiene punta a punta acceso por internet. Técnicamente le llaman nivel 4. Quiere decir que el joven nunca tiene que presentarse en persona en una dirección o entregar documentación por correo o lo ahí que sea. Ahí puede subir todo, buscar toda la información, ver cómo va el proceso, consultar. Pueden preguntar cómo entrar, pueden preguntar cómo subir su cuenta bancaria, pueden preguntar cuáles son las becas que les convienen, pueden ver los detalles de las convocatorias donde están abiertas, pueden checar qué requisitos hay, e incluso hemos puesto una cosa que es muy útil. Les pusimos infografías, creo que así se dice, que no son otra cosa más que una presentación muy chiquita de cómo hacer las cosas, cómo entrar, cómo registrarte, cómo sacar tu cuenta de SUBES, cómo checar tu correo de SUBES, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve primero para darle acceso a muchos millones de jóvenes. Y segundo, para responder las preguntas de una manera muy ágil. Fíjate que hoy en día prácticamente ya no recibimos a nadie en las oficinas, pues todo lo hacemos por internet, ¿sí? Tenemos un grupo de atención al ciudadano que le llamamos ATC, que recibe
correspondencia todos los días. Te puedo decir que todos los días todas las cuentas se quedan en cero. Tenemos una cuenta por modalidad, todas se atienden, se responden de inmediato. Realmente tratamos de estar muy cerca de los jóvenes. O sea, que garantía que van a recibir respuesta a sus dudas y la información que necesitan en este sistema. Y que van a saber muy claramente qué es lo que necesitan hacer. Por ejemplo, vamos a tomar las becas de movilidad que han estado ustedes entrevistando aquí, que para nosotros es un gusto que los tengan aquí. ¿Qué necesitan los jóvenes? Bueno, pues necesitan una carta de recomendación de la escuela donde están, que son escuelas públicas de educación superior. Necesitan una carta de aceptación a la escuela de destino. Necesitan probarnos que son alumnos regulares. Quiere decir que no van así de poquito en poquito y traen materias reprobadas, etcétera, etcétera. Les pedimos un promedio de 8 o 8.5, en algunas 8.5 en algunas variantes. Y que manejen el idioma, ¿sí? Claro. Pero les damos facilidades también para que aprendan ese idioma, ¿ok? Y todo eso lo pueden encontrar en la página. Todo eso está en la página, todo eso está en las convocatorias. Mira, cuando empezamos a trabajar en la coordinación, las convocatorias eran como de 25 páginas. Ahorita ya nada más son de 2 páginas y media. Y nos preocupa que a veces, aún así, todavía no las leen. A veces se les van detalles, pero para eso está la sección de ATC, ¿ok? Entonces, una vez que están adentro, piden la información, la suben y con que respeten las fechas de acceso, no debe de haber problema. Perfectísimo. ¿Me ibas a preguntar algo? Yo quería que nos diera así las 3 cifras más importantes para terminar. Ya estamos desafortunadamente terminando con el tiempo. Bueno. Pero para que nos demos una idea de la gran magnitud de este programa. Claro las 3 cifras más importantes nada más. Por ejemplo, diría lo siguiente. Total de becas otorgadas, estamos alrededor de 680,000. Total de becas de manutención son como 495,000 al año. Total de movilidades internacionales, este año tenemos 2.316. Capacitación internacionales, 1.972. Las prácticas que tenemos aquí pendientes nos van a salir como 8.650. Servicio social, creo ya me pasé, ¿verdad? Ya son las fechas. 1,000 perdones. Miren, lo más importante es esto. Nosotros buscamos de manutención cubrir al 60% de los jóvenes que la necesitan. Esos son casi 500,000 de gentes en el país. Movilidad internacional son menos por los costos. Vamos a hablar de 4,000, 4,500 en total. Pues una gran labor, maestro. Estamos haciendo lo que se puede. La que se ha hecho en la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. Pues seguiremos trabajando muy de la mano con ustedes para seguir dándole voz a los jóvenes que han tenido oportunidad de tener acceso a estas becas y por supuesto platicando con usted para que nos siga dando todos los detalles. Ana Cristina, eres sumamente amable. Gracias. Y me voy a tomar nada más 20 segundos para decir lo siguiente. Para complementar lo que mencionaban, tenemos un esfuerzo muy importante para los jóvenes de las comunidades originales, de los pueblos nativos. Tenemos spots en 23 idiomas locales, estamos muy contentos, estamos llegando a esta comunidad y hemos tenido casos increíbles. ¿Sabes que tenemos jóvenes que aprendieron el español a los 6 años de edad y que han terminado un doctorado en Francia? Pues tenemos que hablar de Esos eso son en la próxima visita, maestro. Con todo gusto. Muchísimas Será un gracias placer. por habernos acompañado en Interfaz. Eres muy gentil. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Una pausa y volvemos. Y bueno, hoy es miércoles y como cada 15 días tenemos nuestra sección Convivencia Armónica con Trixia Valle. Y hoy viene con 2 invitados muy especiales. El ingeniero Antonio Rowland Ramos Díaz, que es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas y, bueno, candidato a doctor en el Centro de Nanociencias y Micronanotecnologías. Y también por el licenciado Oscar David Hernández, quien es el presidente del Premio Nacional de Salud. Bueno, entonces con ellos vamos a hablar, y con Trixia, por supuesto, de este premio, de el proyecto Apolo, que ganó el premio, ¿no? En esta ocasión. Trixia, bienvenida. Cuéntanos un poco por qué nos traes a estos invitados el día de hoy. Así es, Anita. Pues bueno, muchas gracias y saludos a todo nuestro auditorio. Antes que nada es importante mencionar que cuando hay bullying no pueden los talentos florecer en nuestra sociedad. Por eso es tan importante que a un joven, a un niño, no se le moleste por ser inteligente. Y bueno, pues justo ese fue el caso de Antonio.
que en la escuela, ¿cómo te iba? ¿Te molestaban? Bueno, era muy interesante lo que estabas platicando. Sí, en primera instancia, pues yo era como que el nerd, ¿no? El matadito. Ajá. Y de alguna forma era mi protección respecto a las personas que hacían bullying, ¿no? Principalmente ¿Cómo era tu protección? Porque suele ser que es la causa de que te molesten. Así es. Pues bueno, la protección era apoyarlos en las tareas, en los trabajos, y pues era la forma de poderlos tener. O sea, digamos que tú garantizabas la calificación y ellos garantizaban que no te bullearan. Así es, o sea, era la protección, el pago. Pero bueno, afortunadamente, Antonio no sufrió bullying y en ese momento pues pudo potencializar su inteligencia, te hiciste hasta famoso en la escuela por ser tan inteligente y ya tenemos un candidato a doctor que está innovando una super tecnología. Y bueno, pues por el otro lado, Oscar David, que es el creador de este Premio Nacional de Salud. ¿Por qué es importante fomentar los talentos, Oscar David? Pues buenos días, muchas gracias por el espacio. Bienvenido, Oscar. Gracias. Pues mira, tenemos en nuestro país talentos de todo tipo, desde el policía, el enfermero, el médico, el piloto, el militar. Todos ellos son personas con mucha capacidad. Y tienes toda la razón, de pronto la misma sociedad los va expulsando y evita que se desarrollen y potencialicen esas vivencias y esa competencia, esa capacidad, y que finalmente se concrete en algo positivo, como es el caso de Antonio. El Premio Nacional de Salud lo que busca es reconocer a organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y por supuesto a las personas que generan un valor agregado a favor de la salud. Pues sí, es muy interesante esto que nos plantean, cómo pues muchas veces la inteligencia es un foco para pues el bullying, ¿no? En las escuelas, pero como también con la existencia de este tipo de incentivos, tanto dentro como fuera de las instituciones de educación, pues podemos proteger a estos talentos y además propiciar que todo el ambiente educativo y escolar se vuelva pues de alguna forma adecuado para que haya este tipo de talentos, ¿no? Cuéntanos un poco, Oscar, ¿de dónde surge este premio? Pues mira, se crea un jurado. El jurado en esta ocasión estuvo compuesto por 12 organizaciones de gran prestigio, como sería el Hospital Ángeles, el Hospital Gea González, la Universidad de Anáhuac, también estuvo la Universidad de La Salle y el ministro Cosío, a título personal, también participó en la calificación de estos proyectos. Y entre este grupo, el Consejo Mexicano de Cancerología, Mujeres Empresarias, entre todos ellos definieron quién debía ser el ganador en esta ocasión de Por un Mundo Rosa, que es un reconocimiento que está otorgando el Premio Nacional de Salud. Y bueno, pues ahora sí que es un proyecto interesantísimo, Anita, porque con una gota de sangre tú vas a poder prevenir el cáncer de mama y saber si tienes a edad temprana, pero bueno. Bueno, pues quiero platicarles acerca de Apolo, no sé si pueda mostrarlo. Es un pequeño sensor en el cual tú depositas una gota de sangre y podemos detectar un marcador tumoral que está asociado a actividad tumoral de mama y bueno, cambian las propiedades eléctricas del dispositivo y podemos generar un diagnóstico temprano de la enfermedad. Yo quisiera, Antonio, preguntarte, haciendo un poco un viaje retrospectivo de tu carrera. Como sabes, aquí pues nos interesa mucho la educación y bueno, partiendo de este tema de el perfil de que una persona tiene que tener para tomar estas elecciones profesionales y académicas y para tener estos logros, cuéntanos tú cómo te decidiste por seguir este camino hasta llegar a este tipo de desarrollos. Bueno, yo soy ingeniero químico de profesión y bueno, a raíz de una tragedia familiar trato de enfocar esta parte, digamos, incentiva para poder generar una solución rápida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué en México existen metodologías quizá un poco no tan propias o no tan buenas para diagnosticar este tipo de enfermedades? Me acerco a un grupo interdisciplinario, la verdad, grandes doctores, expertos en diferentes materias. Les propongo la idea y bueno, el doctor Ramón Gómez, el doctor Hugo Martínez nos hacen el favor o nos hacen materializar la idea, ¿no? Entonces fue la manera de cómo llegamos a Apolo.
Ahora me queda claro cómo cuando tú tienes vivencias fuertes y las enfocas para servir a los demás, pues obviamente surgen estos talentos y estas oportunidades porque nacen del corazón, del fondo del corazón. Yo creo que también para nuestros jóvenes que están por definir una carrera, no estudien por dinero, chavos. Encuentren la carrera de sus sueños en base al corazón, a lo que te vibra, a lo que tú quieres realmente trascender en el mundo, porque de ahí es donde va a salir el talento y tu capacidad, ¿no, Anita? Claro. Claro, Tricia, y yo creo que estamos tocando un punto muy importante que es cómo detectar, porque hay muchos diferentes casos de bullying y de acoso escolar, ¿no? Y de perfiles de niños que son acosados, algunos porque son tímidos, otros porque tienen capacidades especiales, ¿no? Entonces, vamos a hacer una breve pausa y regresar. Me gustaría, Trixia, me gustaría, Oscar, me gustaría, Antonio, que me dijeran cómo detectar, ustedes que lo han vivido y han seguido estos perfiles, cómo detectar a estos chicos que tienen este perfil, que más bien necesitan solamente ser canalizados a los lugares adecuados para explotar su potencial, como lo han hecho en este caso. Si les parece bien, hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos en Interfaz. En 1833, durante el gobierno de Valentín Gómez Farías, se expide el decreto que establece la creación de la Biblioteca Nacional. En 1260 se inaugura la espectacular Catedral de Chartres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos platicando de dos temas muy interesantes. Por un lado, los avances científicos, tecnológicos, la salud, pero por el otro, cómo generar un ambiente propicio para que los jóvenes de nuestro país tengan la oportunidad de desarrollarse a estos niveles, desde lo más básico, ¿no? Que es detectar estos talentos a tiempo, prevenir que por el bullying, pues hay gente que incluso cambia de profesión o de inclinaciones, ¿no? Porque lo molestan. Finalmente, pues que se generen iniciativas por parte de los diferentes sectores de la sociedad para impulsar a estos jóvenes y de alguna forma encauzarlos, ¿no? Entonces, primero quisiera empezar con Trixia. Trixia, ¿cómo detectamos a estos chicos y cómo los encauzamos para que no se confundan con otro tipo de perfiles de bullying? Bueno, pues precisamente, Anita, o sea, creo que lo más importante en estos tiempos que estamos viviendo es que vamos a decir que como que el lado oscuro se quiere llevar a nuestros jóvenes. No estudies, vete a la pachanga, toma, prueba drogas, ten relaciones, o sea, como que todo lo oscuro. Y estudiar, ay no, ¿qué es eso? Guácala, qué espanto, ¿para qué estudias? Apesta, no sé qué. Entonces, justamente lo primero es que yo siempre he dicho, con bullying no hay proyecto educativo. Si tú en una institución, en una escuela, hay un clima de bullying, esos talentos se van perdiendo, esas luces, porque el conocimiento es una luz, que cuando tú no puedes mantenerla encendida, se va apagando y se va yendo al lado oscuro, a tomar, a irse de reventón, a hablar con groserías, a toda la corriente, ¿no? Que la corriente hoy es una ola gigantesca. Entonces, la única forma de incentivarlos es que sepan desde chicos que la única forma de que tú brilles en la vida es a través de tu inteligencia. El cerebro es lo que, y la mente es lo más sagrado que tenemos, porque es lo que hace que nuestra vida sea próspera, que tengamos ideas que florezcan, que tengamos todo este tipo de cosas que incluso monetariamente son las que te aportan, ¿no? Tanto tú como yo, como todos los que estamos aquí, usamos nuestra mente para estar aquí. O sea, no es otra cosa, no tenemos nada distinto, pero cuando tú dejas esa mente a un lado, pues obviamente se van perdiendo talentos. Entonces, en las escuelas, el clima de bullying es primordial. O sea, yo que propongo que haya un modelo como el de prevención civil, que cada año tú te tienes que certificar para abrir un restaurante, para abrir un hotel, para abrir una escuela, y tienes que tener un plan de protección civil. De igual forma, yo propongo, y lo he dicho 10 años, que haya un plan de prevención de bullying obligatorio a las escuelas para que precisamente esto no suceda. Perfecto. Antonio, desde tu experiencia, ¿cómo enfocarse, cómo no hacer caso a todo el ruido exterior para poder tener estos logros como el que tú hiciste? En el lado de estudiante, que bueno, toda mi vida he sido, es complicado poder zafarte, ¿no? Pero si tú te mentalizas y sabes qué es lo que quieres hacer, tus metas, entonces
yo podría incentivar a todas las personas a que si tienen una meta, no cuarteen ese sueño y puedan materializarlo, ¿no? Que al final es lo que los va a hacer felices realmente y no unirse a toda la ola, ¿no? de todas las personas. ¿Y cómo lo hiciste tú? Pues bueno, siempre he tenido bastante claro qué quiero realizar, qué quiero hacer y te menciono, tratamos de siempre llevar como que de amigos, pero no juntarte con ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera mediarlos y poder evitar que seas parte de... ¿Y cómo podemos seguir, Antonio, tu proyecto Apolo? Pues bueno, hoy en día seguimos trabajando en la parte de software, desarrollo de electrónica complementaria para que pueda ser mucho más amigable con las personas respecto a las lecturas y demás. Nosotros hoy en día tomamos datos, ¿no? Pero al final lo que queremos arrojar es un resultado de alguna manera poco más amigable. Y bueno, vamos a realizar pruebas a diferentes instituciones y poder de alguna forma materializarlo a nivel de cancha, ¿no? Yo ya voy a ser voluntaria para la prueba, Anita, así que... Estaremos muy pendientes para que seguramente pues, se le dará aplicación ya más en las instituciones de salud y etcétera. Finalmente, Oscar, ¿cómo generar este tipo de iniciativas por parte de los distintos sectores sociales adecuadas para captar a estos talentos e impulsarlos? Mira, te voy a decir una palabra muy fuerte, que es el eje fundamental del Premio Nacional de Salud, que es la gratitud. Nosotros lo que buscamos es reconocer y agradecer la labor de todos, por más insignificante que sea. La persona que trabaja en un hospital limpiando los baños, la enfermera, el médico, pero también el académico, el investigador. Hay un sinfín allá afuera, aquí mismo, con los camarógrafos, que por cierto los saludo con mucho aprecio y reconocimiento. Todos tenemos la necesidad de ser reconocidos, todos. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros desde el Premio Nacional de Salud? Pues reconocer esos talentos, ya sea a nivel institucional o de una organización y también a nivel personal. Entonces, la palabra más interesante que yo encuentro para atacar el bullying es empezar reconociendo a los demás, los valores, las virtudes y enfocarnos en lo positivo de esta vida, ¿no? ¿Cómo se siguen estos premios y cómo, por ejemplo, se nomina o cómo funciona esto? Mira, el Premio Nacional de Salud en realidad se realiza en mayo y se reconoce a lo más importante de la organización no gubernamental, la institución pública, la empresa y por supuesto a la persona. Posteriormente tenemos un reconocimiento al docente, al decano docente en salud, que lo que buscamos es reconocer a esos académicos que guían a tantos investigadores como el caso de Antonio, y en octubre tenemos este reconocimiento por Un Mundo Rosa. Eso es lo que hacemos. Ahora, lo que buscamos siempre es ser completamente imparciales, por eso es tan importante que instituciones reconocidas y con mucho prestigio sean las que definan quiénes ganan los distintos reconocimientos. ¿Y cómo te inscribes? Hay una convocatoria y precisamente ahora para noviembre vamos a tener un tema de diabetes muy importante y el premio, el reconocimiento se llama Excelencia Médica y el tema es diabetes. Entonces se abre la página de internet, una convocatoria abierta, marcamos a los principales centros de investigación, así como universidades, que por cierto hubo dos universidades muy importantes que estuvieron en el jurado, que es la Universidad La Salle y la Universidad de Anáhuac, ¿no? Y entonces, ¿en la página web? Es www.premionacionaldesalud.org. Pues yo lo voy a poner también en mis redes, ¿no? Para que todo el mundo sepa, Trixia Valle en todo, Instagram, Twitter, Facebook y trixiavalle.com. Antonio, ¿a ti cómo te seguimos? Bueno, como Antonio Rowland en Facebook y bueno, al proyecto como tal en Apolo Technologies, ahí tenemos la página en Facebook también. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, los seguiremos muy de cerca. Por favor, avísenos de los ganadores y de estas iniciativas del premio. Por favor, avísanos de cómo va avanzando tu proyecto. Y Trixia, pues nos vemos en 15 días con otro tema seguramente muy interesante. Y ya te cuento con mi dedo picado. Así es, que todo esté bien, por supuesto. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos en Interfaz. No se vayan.
Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos en la parte cultural, una de las favoritas de nuestro programa. Y hoy tenemos la dicha de que nos acompañe en el estudio Julieta Jiménez Cacho. Ella es directora de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a hablar de una convocatoria que se llama Partir del Punto, para renovar la revista Punto de Partida, esta revista tan querida, tan bien acogida, que ha tenido tanto éxito y que ahora busca un impulso diferente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias Ana Cristina. Platícanos, para la gente que no conozca la revista, ¿de qué se trata? Para una breve introducción. Es una revista que empezó en el año 66, justamente la fundadora fue Margot Glantz, y es una revista dedicada a los jóvenes. Está planteada, es una revista de literatura y de artes visuales, y se hace con cuestiones de jóvenes. Es de ensayo, es de poesía, hay dibujo, y lo que se quiere ahora es involucrar a los jóvenes en la edición de la revista, porque estamos buscando en la Coordinación de Difusión Cultural ayudar a los jóvenes a su profesionalización. Entonces se decidió hacer esto, y esto lo estamos trabajando entre 3 instancias de la Coordinación de Difusión Cultural, que es la Dirección de Literatura, a través del programa Punto de Partida, la revista de la universidad, que es una gran revista que funciona desde el año 1930, y el programa nuevo, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales, que es el que yo dirijo. Bueno, la idea es contar con un grupo de 3 personas, un editor, un diseñador gráfico y un comunicólogo para difundir la revista. Que entre los 3 hagan un equipo y trabajen durante todo el año para hacer los 6 números de la revista, porque es una revista bimensual, y que trabajen en conjunto. Así que se convoca a jóvenes de esas 3 para trabajar en esas 3 categorías, para hacer un equipo y que trabajen durante todo el año. Van a estar asesorados por la propia revista Punto de Partida, pero también coordinados por gente de la revista Punto de Partida, pero también por personas de la revista de la universidad. O sea, lo que se busca es la profesionalización de los jóvenes que les interesa la cultura. ¿Tienen que ser jóvenes estudiantes de la universidad o puede ser cualquier joven del país? ¿O qué tipo de características específicas? En esta ocasión está dirigido a jóvenes estudiantes de la UNAM de hasta 35 años. Perfecto. Sí, está pensado justamente para ayudar a la profesionalización de los estudiantes de la UNAM. ¿Y de carreras en específico o puede ser de cualquier carrera? Esto sí no, porque realmente puede haber personas interesadas en el diseño, puede haber personas interesadas en el editorial o en la comunicación, de cualquier disciplina. Puede haber un abogado que le interese la parte editorial, cultural, así que... ¿Y puede ser cualquiera. Licenciatura, maestría, doctorado o sí, solamente hasta 35 años, eso mientras es lo que no rebasen planteado. el límite de edad. Sí, en cualquier actividad que estén teniendo en la universidad. ¿Dónde se pueden consultar las bases específicas, Julieta, para...? Las bases se pueden consultar en Cultura UNAM y particularmente en Piso 16, con número, .cultura.unam.mx. Ahí se pueden registrar. La convocatoria está abierta hasta el día 8 de enero, pero no lo dejen hasta el final, porque esta convocatoria, como todas, tiene sus particularidades, ¿no? Y es muy importante revisar las bases de la convocatoria con cuidado. Pero en esta ocasión sí se está pidiendo a cada una de las categorías que hagan un análisis de la revista como es ahora y una propuesta. Porque como van a empezar a trabajar en febrero y la primera revista que se va a editar es marzo-abril, pues sí se requiere que ya tenga un avance. Claro. Y que haya una propuesta de diseño, una propuesta editorial, una propuesta de contenidos. Tengan una idea ya concreta, sí. ¿no? Se está solicitando que no se cambie el formato de la revista y tampoco que se rebase el presupuesto que se les dará a conocer, pero pueden trabajar en ella, en el diseño, en el papel, en fin. Sí se trata de hacer una renovación de la revista, que los jóvenes la tomen y que a través de eso puedan profesionalizarse.
Y después de este año, Julieta, ¿cuál es el plan? ¿Que sigan? ¿Hacer una nueva convocatoria? Será una ¿Cuál convocatoria. es el objetivo? Será una convocatoria anual. Porque Una convocatoria sí, para que se vayan armando equipos y que la revista cada año cobre un aspecto distinto, y no solo un aspecto, un contenido también que puede ser distinto, siempre con trabajo de jóvenes, eso sí, eso está todo planteado para que sea de jóvenes. Es una revista de jóvenes, pero que la editan profesionales dentro de la Dirección de Literatura, y ahora se trata de que también entren los jóvenes a hacer la parte editorial. ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo te imaginas este año nuevo de experimentación con los jóvenes en la revista? Bueno, mira, te quiero hablar un poquito de Piso 16, porque Piso 16 es un programa nuevo que arrancó en mayo de este año, con la intención de igualmente ayudar a la profesionalización de los jóvenes para que su proyecto de vida sea económicamente sostenible. Y entonces damos nosotros ahí una serie de talleres y se cuenta con un mentor que los ayuda a profesionalizarse. Entonces, quienes sean seleccionados para este equipo de trabajar en la revista Punto de Partida también tendrán la posibilidad de asistir a los talleres que ellos consideren pertinentes, que les puedan servir tanto para la revista como para su vida, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es fantástico trabajar con jóvenes y que se integren jóvenes que estén en la parte editorial y en la parte de comunicación, a los que vayan a entrar en el próximo programa de Piso 16 en 2019, pues va a ser una cosa interesante. ¿Cómo se pueden poner en contacto con Piso 16 específicamente? Nos pueden buscar en la página y ahí se ponen en contacto con nosotros. Es la página piso16.cultura.unam.mx. Y bueno, también si quieren venir a visitar el espacio, porque es muy interesante, estamos en el piso 16 de la Torre UNAM Tlatelolco y quedó muy interesante el espacio, porque es un espacio muy versátil, justamente para que se pueda trabajar de manera muy dinámica. Pues si te parece bien, Julieta, acordemos en dos cosas. Una, que la agencia informativa los visite en Piso 16 para hacer unos reportajes sobre lo que hacen. Y la otra es que cuando tengas a este fantástico equipo, nos los traigas para platicar con ellos de lo que tienen planeado. La verdad es que estamos muy ilusionados en que esto suceda con 3 jóvenes que arranquen con novedades, ¿no? Pues les estaremos dando seguimiento a esta nueva aventura y por supuesto también a Piso 16. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Perfecto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a la parte final de Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, la Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundacional, nada más y nada menos que de la Organización de las Naciones Unidas, el cual conforma las bases de su constitución. Y para conocer más de la ONU, hoy que celebramos un año más de su fundación, los invitamos a ver el siguiente trabajo periodístico. La Carta de las Naciones Unidas es el eje rector para organizar los debates entre los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. La manera en que se llevan a cabo es por medio de la división en órganos específicos para cada asunto. A la Asamblea General acuden representantes de todos los países miembros, 193 en total, y se reúnen en los primeros días de septiembre de cada año para exponer sus preocupaciones y sugerencias sobre asuntos internacionales. La función de ese organismo es promover estudios y hacer recomendaciones para procurar el desarrollo del derecho internacional. La Asamblea sirve para fomentar la resolución de conflictos de manera pacífica, además de promover el análisis de asuntos económicos, sociales, culturales, educativos y sanitarios, con la intención de hacer válidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. En esta asamblea también se toman decisiones sobre los integrantes de los otros órganos. La misión del Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacional. Para esto, tiene la posibilidad de imponer embargos o sanciones económicas a los miembros que no cumplan con sus mandatos, pues de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros aceptan acatar las determinaciones de esta sala. Tiene a China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido como miembros permanentes y tiene otros 10 que no son permanentes. Son ellos quienes eligen a los ministros de la Corte Internacional de Justicia y recomienda a la Asamblea el nombramiento del secretario general.
Actualmente, el Consejo de Seguridad revisa el combate a los grupos terroristas, las guerras, la desnuclearización y los gobiernos que no garantizan los derechos a sus pueblos. El Consejo de Administración Fiduciaria revisa el desarrollo de los países que solicitan su apoyo, aunque originalmente su función era supervisar la administración de los territorios que no tenían una organización política bien definida después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente sesiona solo cuando algún estado solicita su atención. El encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente es el Consejo Económico Social. Los eventos más importantes de este órgano es el Foro Político de Alto Nivel, que es anual, y el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo, que se realiza cada 2 años. Para resolver las controversias jurídicas entre países está la Corte Internacional de Justicia. Un caso reciente que han tratado los 15 magistrados que la integran es la demanda que Bolivia interpuso contra Chile por una salida soberana al mar para el país que gobierna Evo Morales. Por todo lo que antecede, la Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia. Por último, la Secretaría de la ONU es un conjunto de departamentos que se encargan de ejecutar las acciones de las Naciones Unidas alrededor del mundo. Pues muchísimas felicidades a todos los que forman parte de esta institución que ha ayudado desde su fundación a conservar la paz y provocar el desarrollo del mundo. En otros temas, la gestión cultural es una actividad fundamental para la producción artística, como eje articulador entre artistas, instituciones públicas, iniciativa privada y, por supuesto, el público. Conozcamos un importante encuentro nacional que se lleva a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, sobre este tema. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, documento que busca enfrentar la desigualdad, la injusticia y el cambio climático. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. 3 años después, la Universidad Autónoma de Yucatán es sede del tercer Encuentro Nacional de Gestión Cultural México, foro que tiene como objetivo presentar los aportes de la acción cultural en la Agenda del Desarrollo Sostenible, además de resaltar el papel que ha adquirido en la educación y gestión comunitaria. A través de diversos cursos, talleres, reuniones de trabajo, seminarios y un tianguis cultural, los asistentes, estudiantes y profesores conocerán más sobre la situación actual del país en todas sus dimensiones y el aporte que la cultura tiene en lo económico, social, político y ambiental. Entre las actividades resaltan la reunión de trabajo de la Red Nacional de Universidades en Gestión Cultural, los talleres de educación artística y ambiental, los seminarios de educación y cultura y las capacidades de gestión cultural iberoamericana. Durante este encuentro se reunirán diferentes universidades de todo el país, entre ellas la máxima casa de estudios de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana, entre otras. El tercer Encuentro Nacional de Gestión Cultural México contará con más de 70 actividades que se realizarán en el Centro Cultural Universitario y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán hasta el 26 de octubre. Pues así terminamos una emisión más de Interfaz. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Recuerden que de lunes a viernes tenemos una cita por los canales de televisión educativa y por las redes sociales AIEDMX para conocer más de este vastísimo mundo de la educación. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero mañana. Saludo también y despido a mi compañera Griselda Yebra, que nos permite comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana. Que tengan excelente día.